Muy buenas tardes, hermanos. Buenos días, buenas noches. Dios les bendiga. Estamos aquí para exponer la palabra de Dios. Soy el pastor Cristian Morales Soto, pastor docente de la Iglesia Presbiteriana, Iglesia Cristiana Reformada de Puente Alto. Y quiero compartir la palabra de Dios para este día porque considero que es importante lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a Cristo y su iglesia, ya que Cristo, el Señor, en su iglesia ha depositado toda su autoridad, toda su soberanía, todo su plan redentivo. El mundo solo es salvo por medio de la iglesia de Cristo, por medio de Cristo, que es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, verso 18, y el mensaje o la exposición de la palabra se titula Cristo y su iglesia, un plan eterno de edificación. La edificación es algo importantísimo, es importante y la iglesia siempre será edificada. La iglesia dice que está edificada sobre el fundamento firme que es Jesucristo y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bien, leeremos Mateo 16, 18. Los apóstoles y profetas escriturales, no los apóstoles y profetas actuales, los pseudo apóstoles y profetas, los falsos apóstoles y profetas, no, sino en el fundamento de los apóstoles y profetas escriturales del canon, canónicos. Bien, dice la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es el autor, creador y fundador de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia, como dice el credo niceno del 340 después de Cristo, que es la iglesia es una, santa, universal o católica y apostólica. Mientras meditamos en este pasaje, hermanos, quiero que imaginemos la siguiente escena. Jesús está en Cesarea de Filipo con sus discípulos. En el capítulo 16 de Mateo les ha preguntado: ¿quién decís que soy yo? Pedro responde con esa famosa confesión, que es la primera confesión apostólica, la primera confesión petrina: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento crucial, Jesús pronuncia estas palabras que han resonado a través de los siglos, palabras que han sostenido a la iglesia en tiempos de persecución, en tiempos de confusión y dificultad, como hoy día lo estamos viviendo. En esta simple, hermanos, pero profunda declaración, encontramos tres verdades transformadoras sobre la iglesia que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Jesús revela, primero, la propiedad divina de la iglesia. Él habla de mi iglesia. Número 2, el plan progresivo para la iglesia. Él nos dice: edificaré. Y tercero, la promesa de preservación de la iglesia. Nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, mientras expongo estas verdades, mi oración es que obtengamos una comprensión más profunda de lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo.
ser parte de la Iglesia de Cristo no es ser parte de una denominación, sino es parte de la Iglesia católica, la catolicidad de la Iglesia, la universalidad de la Iglesia. Herman Bavinck, el teólogo holandés, él hablaba de la catolicidad de la Iglesia. Eso es importante porque nos habla de la universalidad de la Iglesia. Lo que quiere decir que si tú eres de otra denominación cristiana, trinitaria, eres mi hermano. Eres mi hermano. No importa que seas pentecostal, carismático, bautista, reformado, luterano, anabaptista. Hermano, lo que importa es que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Entonces esto es importante y es mi oración que tengamos una comprensión un poquito más profunda de lo que significa ser parte de la Iglesia de Cristo. Y también que renovemos nuestro compromiso con su visión para nosotros y encontremos consuelo y valor en sus promesas inquebrantables. Amén. Bien, mis hermanos, rápidamente desarrollaré los puntos que mencioné. Primero, la propiedad divina de la iglesia. Jesús dijo, mi iglesia. Con estas palabras, Jesús establece su relación con la iglesia en términos de propiedad. No es una iglesia o la iglesia, sino mi iglesia, dice Jesús, mi iglesia. Hay una intimidad, hay un sentido de posesión personal que Cristo expresa aquí. Lo primero que veremos serán los fundamentos del derecho de propiedad de Cristo sobre la iglesia. La iglesia existe porque Cristo la concibió y la creó. Podríamos decir que el primer derecho de propiedad de Cristo sobre la iglesia es el derecho de creación. Leemos en Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo, para que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Cristo no es simplemente el fundador de la iglesia. Él es su arquitecto divino y su creador. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, está hablando como el creador, que tiene todo el derecho sobre su creación. Gloria a Dios. Tenemos otro derecho de propiedad, que es el derecho de propiedad de Cristo sobre la iglesia, de un precio incalculable que pagó por ella, el precio de la redención. En Hechos 20:28, Pablo exhorta a los ancianos de Efeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Gloria a Dios. Hermanos, la iglesia no es simplemente una organización religiosa o una asociación voluntaria. Es una identidad, es una entidad comprada con sangre, adquirida a un costo inconcebible para nosotros. El precio de nuestra redención no fue plata ni oro, sino la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Tercer fundamento de propiedad de Cristo es la designación divina como cabeza de la iglesia. En Efesios 1:22 al 23, Pablo declara: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza a todas las cosas,
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo es esto, hermanos. Dios designó a Cristo y Cristo ocupa un lugar único en relación con la iglesia. No es simplemente un líder o un fundador, Él es la cabeza del cuerpo. Gloria al Señor. Esta relación orgánica, entre Cristo y su iglesia es única y exclusiva. Ningún líder humano, por talentoso o ungido que sea, puede usurpar esta posición que pertenece exclusivamente a Cristo. Esta designación divina fue establecida por el Padre mismo, quien sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia no está sujeta a votación o a consenso humano. Es un decreto divino establecido en los consejos eternos de Dios. Aleluya. Veremos también que mi iglesia tiene implicaciones de propiedad. La primera implicación de la propiedad de Cristo es su autoridad absoluta sobre la iglesia. Si la iglesia le pertenece a Cristo, entonces Él tiene todo el derecho de establecer sus doctrinas, determinar sus prácticas y dirigir su misión. En Mateo 18 al 20, justo antes de dar la gran comisión, Jesús declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced todos los discípulos a las naciones. Aquí Cristo está dando autoridad, La autoridad con que la iglesia cumple su misión no es derivada, no es delegada, sino que es la mismísima autoridad de Cristo ejercida a través de su cuerpo, que es la iglesia. Esto significa que no tenemos libertad para reinventar la iglesia según nuestras preferencias o adaptarla a las tendencias culturales cambiantes, hermanos. Como iglesia no podemos decidir democráticamente ignorar los mandamientos claros de Cristo o reinterpretar o reconstruir sus enseñanzas para hacerlas más aceptables para la sociedad contemporánea. Hermanos, la autoridad de Cristo como dueño de la iglesia significa que su palabra es nuestra autoridad final y suficiente. Gloria a Dios. La segunda implicación es nuestra responsabilidad de fidelidad. Como iglesia que pertenece a Cristo, tenemos la sagrada responsabilidad de ser fieles a sus propósitos, sus mandamientos y misión. Leeremos lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 12. Pablo escribe: así pues ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como administradores no somos dueños sino mayordomos. La iglesia no nos pertenece a nosotros, pertenece a Cristo. No estamos construyendo nuestros propios reinos o promoviendo nuestras propias agendas. Estamos sirviendo los propósitos de aquel a quien pertenecemos. Bendito sea el Señor. La tercera implicación de la propiedad de Cristo es la seguridad que tenemos en su cuidado. Hermanos, gracias a Dios, Cristo nos protege y estamos bajo su protección y su provisión. Juan 10, versículo 27 al 28,
Jesús promete, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Somos propiedad de Cristo. Somos una preciada propiedad de Cristo. La iglesia disfruta de su cuidado especial. Él vela por nosotros con un amor vigilante. Provee para nuestras necesidades con generosidad divina y nos protege con poder soberano. Aleluya. Bendito sea Dios por este cuidado que se extiende tanto a la iglesia en su conjunto como a cada creyente individualmente. Incluso en tiempo de prueba y sufrimiento podemos descansar en la seguridad que pertenecemos a Cristo y que Él cuida de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Bien. Vamos a ir al segundo punto, que es el plan progresivo de Dios. Edificaré. Así que habla aquí esta gran verdad revelada a Cristo, que dice, edificaré mi iglesia. Edificaré, hermanos, es la palabra oikodomeo, que significa construir la casa, estimular, fortalecer, el cual es un verbo activo indicativo. ¿Qué significa esto? Que Jesús tiene la convicción que llevará a cabo la acción de construir. Esta simple palabra edificaré revela el carácter progresivo y dinámico de la obra de Cristo en y a través de su iglesia. Veremos la naturaleza de este plan redentivo. La iglesia no es un plan de contingencia, ni una ocurrencia tardía en la mente de Dios, ni un plan B. La iglesia fue concebida en la eternidad pasada, mucho antes de la fundación del mundo. Nos dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. La iglesia existe según un diseño eterno, un plan divino trazado en los consejos de la Trinidad antes que el tiempo comenzara. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, está implementando un plan que ha existido siempre. Aleluya. Que ha existido desde la eternidad. Gloria a Dios. Este plan es un plan eterno. Ahora les tengo una pregunta. ¿Cuándo se inició la iglesia? Bueno, a diferencia del enfoque dispensacionalista, según la teología reformada, la iglesia es la comunidad de creyentes formada desde el Edén, con Adán y Eva como primera congregación. Después le siguió Set y su linaje, al invocar el nombre de Jehová en Génesis 4:26. Y desde ahí los patriarcas, Israel como el pueblo de Dios y la iglesia del Nuevo Testamento. Aunque el diseño es eterno, la construcción es progresiva. Cuando Jesús dice edificaré, está usando un tiempo verbal que indica una acción continua y progresiva.
La edificación de la iglesia no es un evento único, sino un proceso continuo. En Hechos capítulo 2, verso 47 leemos que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Esta adición diaria continúa hasta hoy. En este momento hay gente que se está añadiendo a la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que está añadiendo? Añadiendo piedras vivas al edificio espiritual de su iglesia. La naturaleza progresiva de esta construcción nos recuerda que la iglesia está en constante desarrollo. No es una institución estática, sino un organismo vivo que crece y se desarrolla. Cada generación participa en el proceso. Desde los apóstoles hasta nosotros, cada generación de creyentes ha contribuido a la edificación de la iglesia. La generación del primer siglo, la del quinto, la del décimo, la del siglo XVI, siglo XIX, siglo XX y XXI, cada generación participa en la edificación de la iglesia. La obra no está completa, hermanos. Aleluya, hay mucho por hacer. Aunque la iglesia existe hace más de 2000 años, su edificación continúa hasta que Cristo regrese. La edificación de la iglesia no es aleatoria ni sin dirección. Avanza hacia un propósito claramente definido. En Efesios 4, 11 al 13, Pablo describe este propósito. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Es interesante que el contexto de esta carta nos habla de la iglesia. No nos habla de 5 ministerios, nos habla de la iglesia de Jesús. Nos habla del don de Cristo. El don de Cristo. No es 5 ministerios, no es ministerio quíntuple, sino que nos habla del don de Cristo. El propósito definido entonces en la edificación incluye 1. La perfección de los santos. Este pasaje nos dice para que seáis perfeccionados, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Hermanos, la iglesia es el taller de Dios donde Él forma a su pueblo a la imagen de Cristo. Segundo, la proclamación del Evangelio. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Y cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es darle la gloria a Dios y disfrutar de ello. Como Pablo dice en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eternamente daremos la gloria a Dios. Bien, edificaré contiene también el proceso de edificación. Todo edificio sólido comienza con un fundamento firme y la iglesia no es la excepción, hermanos. En 1 Corintios 3:11 Pablo declara: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo mismo es el fundamento inamovible sobre el cual se edifica la iglesia. Este fundamento fue establecido a través de su vida perfecta, su muerte sacrificial, su resurrección victoriosa y su ascensión gloriosa, hermanos.
Es importante notar aquí que en Mateo 16:18, cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca a la que se refiere no es Pedro, porque Pedro significa Petros, que es una piedra pequeña, sino que la confesión de Pedro sobre la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Petra, es una masa rocosa, que es una piedra de fundamento. Así que la iglesia está fundada en la verdad de quién es Jesús, no en la persona falible de Pedro. Sobre este fundamento, Cristo edifica su iglesia usando materiales vivos. En primera de Pedro 2:5, el apóstol Pedro describe: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. A diferencia de los edificios físicos construidos con materiales inertes, sin vida, la iglesia se construye con personas vivas, hermanos, redimidos por la sangre de Cristo y vivificados por su Espíritu. Cada creyente, entonces, es una piedra viva en este edificio espiritual, colocado estratégicamente por el maestro constructor. El contexto del gobierno de la iglesia, que es importante que entendamos que la iglesia tiene un gobierno y este gobierno es dado por Cristo, no es humano. Estos materiales vivos se organizan según el diseño divino: liderazgo pastoral, servicio diaconal y la participación congregacional. El proceso de edificación incluye un crecimiento continuo, tanto en número como en madurez. En Efesios 4:15 al 16, Pablo describe este crecimiento: sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Qué importante es esto, hermanos, que somos un cuerpo bien concertado en una cabeza, que tenemos una cabeza que es Cristo, nosotros somos parte del cuerpo y cada miembro aquí es unido mutuamente según el don, la actividad de cada quien. Hermanos, cada creyente tiene un plan en esta edificación. La verdad de que Cristo está edificando su iglesia no nos exime de responsabilidad, más bien nos invita a participar en su obra. Cada creyente tiene un papel vital en esta edificación divina. Gloria al Señor. Y tercer punto, la promesa de preservación. No prevalecerán. Llegamos ahora a la tercera gran verdad en la declaración de Jesús, la promesa de preservación. Gloria al Señor. La preservación. La promesa es: no prevalecerán. Llegamos ahora a la tercera verdad de la declaración de Jesús, la promesa de preservación, donde Jesús promete: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa ha sido un ancla para la iglesia a través de los siglos, sosteniendo a los creyentes en tiempos de persecución, oposición y dificultad. Ahora examinaré brevemente, con algo de profundidad, esta promesa. La garantía divina. La primera dimensión de esta promesa es la protección asegurada. Cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán, está prometiendo una protección divina contra las fuerzas más poderosas que nos podemos imaginar.
Las puertas del Hades representan el poder de la muerte y todas las fuerzas hostiles alineadas contra la iglesia. En el pensamiento antiguo, las puertas eran un símbolo de poder y autoridad. Las ciudades amuralladas eran tan fuertes como sus puertas. Jesús está diciendo que ni siquiera, hermanos, las puertas más fuertes, que son las del mismo infierno, pueden resistir el avance de su iglesia. La iglesia avanza aunque el reino de las tinieblas se oponga. Vencerá. Esta vencerá. Aleluya. Esta protección, hermanos, no significa ausencia de sufrimiento o dificultad. La iglesia ha enfrentado, sigue enfrentando y enfrentará oposición, persecución y pruebas. Pero significa que ninguna fuerza humana o demoníaca puede impedir el cumplimiento final del propósito de Dios para su iglesia. Gloria a Dios. La segunda dimensión de esta promesa es la victoria garantizada, es la victoria que Él promete. La iglesia no está simplemente a la defensiva, hermanos, sino que resiste pasivamente, tampoco resiste pasivamente los ataques, está a la ofensiva, avanzando activamente contra las puertas del infierno. En la guerra antigua las puertas no eran armas ofensivas, sino defensivas. Cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, está pintando la imagen de la iglesia en marcha, atacando las mismas puertas del infierno. La tercera dimensión de esta promesa es la permanencia eterna de la iglesia. A diferencia de los reinos e imperios humanos que surgen y caen, la iglesia de Cristo está destinada a durar eternamente. En Daniel 2:44 leemos acerca de un reino que Dios establecerá, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esta profecía encuentra su cumplimiento, hermanos, en la iglesia. Es el reino de Cristo que perdurará eternamente. Gloria a Dios. Y por último, veremos las implicaciones prácticas de esta promesa: no prevalecerá. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. La primera implicación práctica de esta promesa es la confianza que nos proporciona tiempos difíciles. Cuando enfrentamos oposición, crítica o persecución, podemos recordar que el resultado final ya está asegurado, hermanos. En 2 Timoteo 1:12, Pablo expresa esta confianza. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Aleluya. Y estoy seguro, estamos seguros, hermanos, que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Esta confianza no es arrogancia, es fe fundamentada en la promesa infalible de Cristo. Aleluya. Se basa no en nuestra fuerza, sino en su fidelidad. No en nuestros recursos, sino en sus riquezas. No en nuestro poder, sino en su promesa. Aleluya. La segunda implicación práctica es la valentía que esta promesa nos infunde para cumplir su misión. Si la victoria es segura, podemos avanzar con audacia, sabiendo que nuestros esfuerzos no serán en vano. Leemos en Hechos 4:29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y habiendo orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. La tercera implicación práctica es la esperanza que esta promesa nos da para el futuro. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y el pesimismo, los creyentes
pueden mirar hacia adelante con la esperanza genuina. En Romanos capítulo 5, verso 5, Pablo escribe: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que, hermanos, podemos servir con confianza, sabiendo que la obra de Dios no fallará. A la luz de esta promesa que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, podemos estar seguros de la preservación de la iglesia. Esta es la base inquebrantable de nuestra confianza al servir a Cristo y su iglesia en estos tiempos desafiantes. Hermanos, para concluir esta exposición bíblica, hemos explorado tres verdades profundas contenidas en la declaración de Jesús en Mateo 16:18, como son: número 1, la propiedad divina de la iglesia, mi iglesia. El plan progresivo de la iglesia edificaré, y la promesa de preservación de la iglesia no prevalecerán. La iglesia pertenece a Cristo por derecho de creación, por derecho de redención y por designación divina. Cristo, hermanos, reclama a la iglesia como suya. No es la iglesia de una denominación, no es la iglesia de un pastor, de una familia, no. Es la iglesia, es de Cristo. Esta propiedad divina implica su autoridad absoluta y muestra la responsabilidad de fidelidad y la seguridad en su cuidado. Segundo, la iglesia es una obra en progreso. Es importante que sepamos que la iglesia es una obra progresiva. Cristo está edificando, Él no edificó, sino que está edificando, continuará edificando un diseño eterno a través de un proceso progresivo hacia un propósito definido. Esta edificación involucra fundamento, Cristo mismo, materiales vivos, los creyentes, y un crecimiento continuo en número, madurez, unidad e influencia. Gloria al Señor. La iglesia está garantizada, hermanos, para la victoria. Así que sigamos adelante, hermanos. Si por alguna razón te has puesto a la orilla del camino, has dejado de congregarte, vuelve a congregarte en una iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gloria a Dios. Esta promesa es para la iglesia activa. Esta promesa asegura la protección divina, la victoria prometida y la permanencia eterna de la iglesia, dándonos confianza en tiempos difíciles, valentía en la misión y esperanza para el futuro. Gloria al Señor. Hermanos, estas verdades tienen implicaciones profundas para nosotros hoy. Vivimos en tiempos turbulentos donde la iglesia enfrenta desafíos externos e internos. Desde fuera enfrentamos creciente hostilidad cultural, persecución en muchas partes del mundo, como en Siria, que están muriendo cientos de cristianos, y el avance de ideologías contrarias a la verdad bíblica. Desde dentro enfrentamos desafíos de división, mundanalidad y una tendencia a conformarnos a la cultura en lugar de transformarla. Sin embargo, las palabras de Jesús en Mateo 16:18 nos aseguran que la iglesia no solo sobrevivirá, sino que triunfará, hermanos. No porque seamos fuertes, sabios o numerosos, sino porque pertenecemos a Cristo, somos de Él, somos edificados por Cristo y estamos protegidos por Cristo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en respuesta a esta palabra de Dios, permítanme desafiarlos a que, número 1, renovemos nuestro compromiso con Cristo,
como Señor de su iglesia. Número 2, participemos activamente en la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un papel, grande o pequeño, en la iglesia del Dios viviente. Y tercero, avancemos con confianza en nuestra misión. Gloria al Señor. Mis hermanos, hasta aquí esta exposición bíblica. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que la hayas escuchado completa. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo te doy gracias. Te agradezco, Señor, por tu iglesia. Esta iglesia que fue formada en tu mente, y cuando creaste al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, ahí los pusiste, ahí hablaste de una comunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu iglesia es comprada por la sangre de Cristo. Gracias porque nos has incluido en este edificio espiritual, colocándonos como piedras vivas sobre el fundamento inquebrantable de Cristo. Ayúdanos, Señor, a someternos completamente a tu señorío y a participar activamente en tu obra y avanzar con confianza en nuestra misión. Fortalece, Señor, a tu iglesia en todo el mundo, especialmente a aquellos que enfrentan persecución y pruebas. Oramos por los hermanos de Siria, por los hermanos de Oriente, por los hermanos, Señor, de todo ese lugar de la ventana 1040, que tengan misericordia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que podamos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mientras esperamos su regreso. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén y amén.